ocurrió para que la tierra, siendo creada en completa perfección y orden por un Dios perfecto y ordenado, de pronto aparezca en un completo desorden y vacía, en un completo caos, sin vegetación, sin animales, ni reptiles, ni aves, ni nada, vacía. ¿Cómo ocurrieron todas estas cosas? ¿Cuándo tuvieron que pasar todas estas cosas? Y en otras palabras, ¿qué tuvo que ocurrir entre el verso 1 y el verso 2 de Génesis 1? Sabiendo que tenemos un Dios perfecto, un Dios ordenado, un Dios que crea todas las cosas y que no va a crear la tierra para tenerla vacía. Cuando nosotros tenemos la evidencia, que no la podemos negar, no podemos cerrar nuestros ojos, tapar nuestros oídos, como nuestros hermanos cristianos del siglo XIX, fines del siglo XIX, del siglo XX, que no sabían cómo contestar con el aumento de la ciencia, de lo que ya había podido ser la creación del universo y el constante descubrimiento de restos fósiles de una cantidad de seres prehistóricos. Y por tanto quisieron en su fe, y pobrecitos, yo los puedo entender y todos nosotros podemos darnos cuenta, la ciencia nos había aumentado en el campo espiritual, en el campo de la palabra de Dios, y por lo tanto trataron de supeditarse solamente en base a la fe, hicieron defensa de la creación, de lo que ellos podían conocer como creación en base a la palabra de Dios, pero no pudieron dar algo claro, específico, y por lo cual la Biblia dejó de ser tomada en cuenta, fue tomada ya como un mito, y toda la humanidad se volcó a todos aquellos descubrimientos que se fueron dando en relación a lo que es la creación del universo, el Big Bang, y por supuesto también el descubrimiento de todos estos seres prehistóricos que poblaron la tierra. Y que por supuesto no son efecto de la evolución. Fueron obra maestra, perfecta y ordenada de un Dios creador. Y nosotros, por la evidencia que vemos en esos museos paleontológicos. Paleontología, recordemos qué significa: el estudio de las cosas antiguas. Pues al descubrir esos restos fósiles de semejantes criaturas, pequeñas y otras gigantescas, nos damos cuenta perfectamente que es un Dios creador, nuestro Dios perfecto y ordenado, que justamente llenó la tierra con ese tipo de criaturas, que a su vez eran figura y sombra de todos esos seres angelicales que estaban moviéndose en el reino espiritual, en el tercer cielo, en el reino celestial. De esa manera, nosotros podemos darnos cuenta de lo que es verdaderamente la historia de la creación, cuyas respuestas están en la Biblia. Todas las incógnitas respecto de la historia de la creación de nuestro Dios se responden con la misma palabra de Dios. Pues es claro de que antes de que los hombres hayan estado sobre la faz de la tierra, han tenido que suceder con toda seguridad terremotos más grandes que aquel gran terremoto que se ha de dar cuando el Señor Jesucristo pise la tierra en el monte de los olivos. Porque recordemos Apocalipsis 16, verso 18. Y puedes leer conmigo. Entonces hubo relámpagos y voces y truenos y un gran temblor de tierra. Un terremoto tan grande cual no lo hubo jamás. ¿Desde cuándo? Desde que los hombres han estado sobre la tierra. Ahí está la evidencia. Podría decir desde el principio de la creación. Podría decir desde la eternidad. No, aquí nos hace una aclaración. ¿Desde cuándo? Desde que los hombres han estado sobre la tierra. Entonces aquí está la aclaración que nos permite determinar claramente dos eras. Esa palabra desde que los hombres están sobre la faz de la tierra. Lo que significa que antes de que el género humano esté en la superficie terrestre, se sobreentiende que tuvieron
que haber enormes megaterremotos que destruyeron toda forma de vida de aquel entonces. Y esas formas de vida las vamos descubriendo con las continuas excavaciones paleontológicas, cuyos restos fósiles se siguen exhibiendo en los museos de paleontología. Es algo que no se puede negar. Entonces, en la tierra hubieron más grandes terremotos que aquel terremoto que se ha de dar cuando el Señor Jesús ponga sus pies en el monte de los Olivos. De tal manera que tuvieron que haber enormes megaterremotos antes de que los hombres estén sobre la faz de la tierra, antes de que el género humano llamado Adán esté sobre la superficie de la tierra. Y es de esa manera que el Señor Jesús, el Verbo de Dios, en su sabiduría, revela en este verso la existencia de dos periodos de tiempo claros, que determinamos, que llamamos, denominamos como eras. La palabra desde nos permite comprender que hubo un tiempo antes que el hombre esté sobre la tierra. Y por simple razonamiento, para que exista un tiempo antes, tuvo que haber un tiempo después. En otras palabras, entendemos que hubo un periodo de tiempo antes de que el hombre esté sobre la faz de la tierra. Amén. Y ese no fue un periodo pequeño, fue un periodo de muchos años, millones de años, cuyos restos fósiles están ahí, la evidencia, no hay dónde perderse. En este tiempo utilizamos lo que es la ciencia, los descubrimientos de paleontología, los descubrimientos astronómicos, inclusive nuevos descubrimientos como la caída de esos dos asteroides en Ucrania y en el Golfo de México, para poder comprender claramente y hacerles entender a aquella gente que no tiene pleno conocimiento de lo que es la palabra de Dios, con todas sus leyes físicas, sus leyes espirituales, y así puedan entender la causa de por qué justamente esa creación fue destruida. Ese periodo en que antes de que el hombre esté sobre la faz de la tierra, y el otro periodo inmediato, sucesivo, es decir, desde que los hombres están sobre la faz de la tierra. La palabra antes implica anterior, y eso ustedes deben recordar. Por tanto, a ese periodo anterior, al otro inmediato sucesivo del cual estoy hablando, que es donde está justamente la presencia del hombre sobre la faz de la tierra, le podemos llamar, conforme a este verso de Apocalipsis 16, verso 18, y por supuesto toda la Biblia en su contexto, primera era. Aquello que antes habíamos llamado también eternidad pasada, pero hoy por motivos didácticos le llamamos primera era. Esa primera era que comprende lo que es el periodo antes de que los hombres estén sobre la faz de la tierra. Y al periodo inmediato sucesivo le podemos llamar segunda era. Pero conociendo que hay una eternidad futura todavía, una tercera era, a esta también le podemos llamar era intermedia, como un sándwich entre la primera era y la tercera era. Está la segunda era, o también la podemos llamar era intermedia. Este aspecto intermedio se debe a que existe este periodo entre las dos eternidades, y es lo que habíamos compartido y está escrito en el primer libro de las Crónicas. Primer libro de las Crónicas, capítulo 16, verso 36. Bendito sea el yo soy, el que soy, Dios de Israel, de eternidad a eternidad. Es que alguno podrá decirnos que hay acaso una sola eternidad, ¿cómo haber dos eternidades? Pues sí, hay dos eternidades. Una es de eternidad pasada y otra es de eternidad futura. Y la era intermedia entre ambas eternidades es la era en la cual el hombre está sobre la faz de la tierra. Esto es algo muy claro. Y por eso ya podemos entender. La eternidad pasada es la primera era, porque en la línea del tiempo está ubicada antes de la era intermedia. Y también nosotros podemos entender
que esta primera era está ubicada antes de la eternidad futura, de la tercera era. Porque primero está la primera era. Y por tanto concluimos que antes de que hubieran hombres en la tierra, hubieron gigantescos megaterremotos. Con la caída de semejantes asteroides que provocaron semejantes cráteres en el Golfo de México y en Ucrania, la tierra fue sacudida con una energía de miles de bombas atómicas, provocando terribles megaterremotos. Entonces es por eso que hubo destrucción sobre la faz de la tierra. Por eso hubo destrucción en esa antigua, perfecta y ordenada primera creación terrestre. Primera creación terrestre cuyas pruebas irrefutables son la enorme cantidad de restos fósiles de dinosaurios, homínidos, que no son ni monos ni hombres. Y los pobres evolucionistas confundidos, como no distinguen la historia de la creación en tres grandes eras, entonces creen que es un paso evolutivo hacia el hombre. No, eran seres totalmente diferentes. Una primera creación diferente a esta segunda creación de esta era intermedia. Y por eso vemos que aún se siguen descubriendo más y más restos fósiles en continuas excavaciones. Y también tomaremos algunas noticias como ejemplo, como veremos más adelante. Entonces, así como hablamos de tres eras, ya ustedes se van dando cuenta para poder entender en forma clara esta palabra. Así como hay tres eras, encontramos tres diferentes tipos de creación. La primera creación correspondiente a la primera era. La segunda creación correspondiente a la segunda era. Y la tercera creación correspondiente a la tercera era. Para aclarar aún más en esta revelación, podemos nosotros concluir que el verbo viviente de Dios presente en esta palabra que justamente estamos predicando es muy preciso, es perfecto y es ordenado al aclarar, cual no lo hubo jamás desde que los hombres han estado sobre la tierra. ¿Desde cuándo? Solamente desde que los hombres han estado sobre la faz de la tierra. Entonces toda esa cantidad de restos fósiles de dinosaurios y de homínidos y de pterodáctilos y diplodocos y tantos otros seres gigantescos, terribles, el tiranosaurio rex, en fin, simplemente nos hace entender que justamente se refiere a esa era antes de que los hombres han estado sobre la tierra. Y así, al hablar de los hombres, en este verso de Apocalipsis 16:18, está hablando de un tipo de creación. Está hablando de una creación característica de ese periodo posterior al anterior, que nosotros hemos llamado segunda era, que es posterior a la anterior, que es la primera era. Entonces, así nos damos cuenta que Dios en esta misma palabra, el verbo de vida, Jesús de Nazaret, nos está hablando con el propósito clarísimo de diferenciar no solamente dos eras, sino también diferenciar dos tipos de creación. Es decir, una creación anterior a la creación que se caracteriza por estar acompañada de los hombres y que sabemos en base a Génesis fue hecha en 6 días. Nada más. Y lo que nosotros podemos recordar, Juan capítulo 1, verso 1 al verso 3. En el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Este
era en el principio con Dios. Todas las cosas por Él fueron hechas, fueron creadas. Y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. En otras palabras, Jesús de Nazaret, el Verbo, ha estado siempre en el principio, con Dios siendo parte de Dios, el mismo Dios. Y todas las cosas por Él fueron creadas. Los dinosaurios, los pterodáctilos, los tiranosaurios rex, los homínidos. Todo lo que vemos, prueba irrefutable de esa primera creación del principio. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. Y la tierra con toda su creación que estaba sobre ella, su creación terrestre.